Poco a poco van entrando. Eso, dejamos 5 minutillos, ¿no, María? Tienes el micro quitado. Que sí se me veía bien. ¿Todo bien? Sí, ¿Se ve bien? sí, perfectamente. Vale. Pues empezamos ahora en un minutito. Vale, hay 12 asistentes. Vale, pues comenzamos. Buenos días a todos y a todas. Soy María Antolín, responsable de evaluación, valorización y formación de ITI. Voy a ser la moderadora de este webinar. Antes que nada, deciros que la sesión está siendo grabada, por lo que os pedimos que los micrófonos y las cámaras estén desactivadas de tal forma que evitemos interferencias y problemas de ancho de banda. Luego subiremos el webinar a nuestra cuenta de YouTube para que lo podáis visualizar cuando queráis. En primer lugar, agradeceros a todos vuestra presencia en este nuevo webinar que hemos titulado Gestión de crisis, resiliencia organizacional y continuidad de negocio, las claves para afrontar las nuevas amenazas de las organizaciones, que es un tema muy candente hoy en día, en los últimos meses, y que va a impartir Jorge Edo de la empresa asociada Moviliza Academy. Por si no conocéis al ITI, entre los asistentes, brevemente os comento que somos un centro tecnológico privado con la misión de realizar investigación, desarrollo e innovación en tecnologías de la información y la comunicación para poder resolver los retos de la industria y de la sociedad y transferir las tecnologías y los conocimientos derivados al mercado, a las empresas, para que puedan mejorar su posición competitiva. En este sentido, para mantener este contacto con las empresas, dado que la situación actual no nos permite hacer eventos presenciales como hacíamos antes, hemos puesto en marcha este ciclo de webinars gratuitos que continuaremos más allá del COVID. Es una de las iniciativas dentro del reto que hemos llamado las TIC como respuesta al COVID-19, dado que ha quedado muy patente en estos 2-3 meses cómo los habilitadores digitales y las tecnologías de la información están ayudando y contribuyendo a resolver los retos de esta pandemia, de este virus que tenemos. Os voy a introducir brevemente al ponente de hoy. Jorge Edo es ingeniero de telecomunicaciones, MBA y máster en consultoría IT por la Universidad Politécnica de Valencia, máster en protección de datos del sector sanitario por la Universidad de Cádiz, experto en seguridad informática por la UOC, cibercooperante del INCIBE. Actualmente es el director del área IT de nuestra empresa asociada Moviliza Academy y es socio director de Moviliza Consulting. Anteriormente estuvo desempeñando funciones de consultor tecnológico en Capgemini y otras empresas del grupo, focalizado principalmente en el sector banca seguros. Jorge hoy nos va a hablar en este webinar de las principales fuentes de resiliencia, de cómo ha afectado el COVID-19 a las organizaciones en este ámbito de la resiliencia, de la norma ISO 22316 que permite responder a este tipo de desafíos. También hablaremos un poco de las principales ciberamenazas que tenemos en la situación del teletrabajo que estamos experimentando todos y la relación con otros estándares que también pueden contribuir a estos desafíos, como son el ISO 22301 de continuidad de negocio y el ISO 22320 de gestión de crisis. Antes de darle pasos, simplemente deciros que podéis compartir en redes sociales todo lo que os parezca interesante de esta charla. Podéis usar el hashtag #ITWebinars, el yo me quedo en casa o cualquier hashtag que os guste. Deciros nuevamente que las cámaras y los micros en la medida de lo posible estarán apagados y que recogeremos todas vuestras dudas e inquietudes al final de la exposición a través del chat. Yo recogeré todas estas preguntas y se las trasladaremos al ponente para que os pueda responder. Con esto ya doy paso a Jorge para que nos ilustre con su experiencia. Jorge, cuando quieras. Muy bien, muchas gracias María y a todos los asistentes a este webinar. Pues, como nos ha comentado muy bien María, hoy vamos a hablar un poco de gestión de crisis, resiliencia organizacional, que es un concepto bastante novedoso, y continuidad de negocio.
sea, todos estos conceptos bastante candentes, bastante de actualidad, por desgracia, en los meses actuales y en los venideros. Bueno, ya ha hecho la presentación mi compañera María. Entonces, vamos a pasar a hacer lo que es el índice de esta ponencia, o sea, de qué vamos a hablar hoy. Primero hablaremos de algo que está muy de moda últimamente, que es el entorno VUCA, que no sé si conocéis. Entonces, vamos a hacer una pequeña disertación alrededor del entorno VUCA. Luego, esto sí que lo conocéis, por desgracia, el COVID-19. Entonces, yo creo que todos los informes, todos los estudios están corroborando que el COVID-19 va a ser un antes y un después en el funcionamiento de las empresas, en la gestión de las empresas. Entonces, vamos a ver cómo nos va a afectar la pandemia que actualmente, por desgracia, estamos viviendo y qué cosas podemos hacer para resolver algunos aspectos que esta provoca. Luego ya pasaremos al tema, centrarnos en el tema de las ISOs. Entonces, como veis, hay una ISO específica de resiliencia, luego veremos el concepto de resiliencia, la ISO 22316. La más conocida de todas, desde luego, es la 22301, que es la de continuidad de negocio, o sea, qué puedes hacer o qué procedimientos puedes habilitar para que en caso de una situación como esta o otras que se puedan producir, esté tu empresa preparada y con los procedimientos probados para poder superar cualquier incidente que pueda originarse en la continuidad de las diferentes empresas. Actualmente, como bien sabéis, estamos viviendo una crisis, una emergencia bastante global. Entonces, para esto hay una ISO específica, que es la ISO 22320. Veremos un poco la relación entre ellas. Y también es fundamental cuando abordamos un problema como el actual, incluso el mismo funcionamiento de las empresas, y es algo que por desgracia no se suele realizar demasiado, es el tema de la gestión de los riesgos. O sea, hacer un análisis de qué riesgos como empresa voy a tener y aplicar controles o medidas para intentar evitarlos. Por último, hablaremos del tema de la gestión de incidencia, o sea, cómo voy a gestionar las incidencias que se me puedan producir en el día a día de la empresa y nos vamos a centrar como último punto en el tema del teletrabajo, o sea, qué posibles amenazas tenemos con el tema del teletrabajo. Igual que el tema del COVID va a suponer un antes y un después, el tema del teletrabajo, luego veremos que también va a ser una herramienta que ha venido para quedarse en las organizaciones. Entonces, las organizaciones ya han visto que durante 2 meses y los que nos quedan todavía, por desgracia, de la situación actual, han tenido una batería de pruebas muy importante de lo que es cómo es funcionar en teletrabajo en las diferentes organizaciones. Y han visto que el funcionamiento no ha sido malo, sino todo lo contrario, ha sido muchísimo más positivo del que las organizaciones esperaban, con lo cual, cuando luego esperemos que venga cuanto antes la situación de normalidad, probablemente el tema del teletrabajo se mantenga en las diferentes organizaciones. Vale. Pues vamos a empezar con lo que es el entorno VUCA. VUCA viene de volátil, incierto, complejo y ambiguo. ¿Os suena algo, no? La situación que vivimos actualmente. Estamos viviendo en un entorno volátil, o sea, la curva de decesos y contagiados pues cada día sube, baja, se producen picos, o sea, es un entorno volátil, evidentemente incierto. O sea, si os pregunto qué va a pasar dentro de 2 semanas o dentro de un mes, pues probablemente nadie lo podrá decir, porque estamos en un entorno con muchísima incertidumbre. Evidentemente es un entorno complejo y también es un entorno ambiguo. Entonces, esos son los cuatro acrónimos de VUCA: volátil, incierto, complejo y ambiguo. Entonces, en el entorno VUCA se habla de lo que se llama el bestiario de VUCA. Entonces, hablamos de lo que se llaman cisnes negros. Entonces, un cisne negro lo podemos definir como una amenaza altamente improbable,
pero que produce efectos devastadores. ¿Os suena, no? A la situación que tenemos. Entonces, repito, un cisne negro, amenaza altamente improbable, pero que puede producir efectos devastadores. Como ejemplos de cisnes negros, todos recordáis esta foto, el 11S en Estados Unidos, en concreto en Nueva York, el tema de los aviones con las dos torres gemelas y la situación de pandemia mundial que vivimos actualmente. Entonces, esos son dos ejemplos muy claros de cisnes negros. Aparte del cisne negro, tenemos lo que se llama el elefante negro. Entonces, es un problema que es bien conocido, o sea, todo el mundo sabe que tenemos ese problema, de importantes consecuencias, pero que nadie quiere abordar. Entonces, un ejemplo de un elefante negro, pues por ejemplo, la reforma de las pensiones. O sea, todos los expertos, todos los analistas tienen claro que hay que abordar el tema de la reforma de las pensiones actual, pero de momento nadie ha querido meterse en ese berenjenal. Entonces, un ejemplo muy claro de elefante negro. Otro animalito del entorno buca, medusa negra, plantea sucesos de poca importancia que al conectarse pueden provocar un acontecimiento a gran escala. Entonces, ahora voy a hacer una pregunta. ¿Alguien recuerda, podéis contestar por el chat, ¿alguien recuerda esta imagen a qué corresponde? Os dejo unos segundos para que lo penséis. Y luego os explicaré por qué pienso que esto puede ser una medusa negra. ¿No? ¿Alguien se ha animado? ¿Vale? María, nadie de momento. No, igual es que la foto es un poco, ya tiene unos ciertos añitos. Están tímidos de momento. Están tímidos. Bueno, dejamos 5 segundillos más para ver si hay alguien que se anime a contestar. Nada. Vale, sí. L. Walesa y el Papa Juan Pablo II, el Papa con el líder de Solidarność. Perfecto, muy bien, muy bien. Nos lo dice Amadeo Maturo y Ávila. Perfecto, muy bien. Pues un 10 para Amadeo y para Ávila. Solidaridad. Nos dice. Exacto. Esto es la visita del Papa Juan Pablo II que realizó en Polonia allá por los primeros años de la década de 1980. Entonces, todo el mundo coincide en que esta visita supuso un antes y un después. Entonces, realmente fue, volviendo a lo que os comentaba, de lo de la medusa negra, un suceso de poca importancia, pues una visita del pontífice, del Papa, a Polonia, como ha visitado un montón de países, los diferentes papas, y en concreto el Papa Juan Pablo II, que se le llama el Papa viajero, visitó un montón de países, pero en concreto la visita esta a Polonia lo que supuso fue prácticamente el cambio de eje, el muro de Berlín, o sea, los años siguientes vino el tema del muro de Berlín, la reunificación alemana, la desintegración de la antigua Unión Soviética, y todo vino originado simplemente por una visita papal. Y el último animalito que tenemos, lo que se llama es un rinoceronte gris. Entonces, es una amenaza altamente probable que tiene una gran importancia e impacto, que es conocida pero no afrontada. O sea, es una amenaza que tenemos, que es muy seguro o con bastante probabilidad que se vaya a producir. Entonces, como ejemplo del rinoceronte gris, se me ha ocurrido el tema del ransomware de los virus. Es algo cada vez más probable, hay más ciberamenazas, hay más ciberataques, y como consecuencia de los mismos, evidentemente cada vez están afectando más a las empresas. Entonces, visto el tema del bestiario, ya vamos a meternos con el tema de la segunda parte o del segundo módulo, que es el tema del COVID. ¿Qué va a suponer el COVID? Como os comentaba antes, va a ser un antes y un después en el tema de las organizaciones. En esta diapositiva, como veis, simplemente en el primer trimestre del 2020, lo que ha supuesto en reducciones, o sea, en menos ingresos en diferentes entornos, en diferentes sectores.
Fijaros que aquí, aunque incluye el mes de marzo, que realmente fue los últimos 15 días malos, simplemente en 15 días, pues se vendieron un 4,5 menos de televisores, un 10,1 menos de consolas, un 10 de smartphones, un 12 de smartphones, el de altavoces inteligentes, un 12% de portátiles y un 16% de relojes inteligentes. No quiero imaginar lo que serán los 3 meses siguientes, o sea, los que vienen de abril, mayo, junio, o sea, en plena pandemia. Ahí los datos, evidentemente, van a ser muchísimo, muchísimo más escandalosos. O uno de los sectores que también está produciendo bastante problema con el tema del COVID es el sector del automóvil. He puesto evidentemente el sector de los viajes también es un sector importante que va a sufrir graves problemas, el sector de la restauración. Muy bien, y ya nos vamos a meter con qué herramientas, con qué elementos podemos utilizar para intentar, en la medida de nuestras posibilidades, acotar los problemas que nos vienen originados por el tema del virus. El señor Albert Einstein nos decía que los intelectuales resuelven los problemas y los genios los evitan. ¿Qué os parece la frase del señor Einstein? No está mal, ¿no? Los intelectuales lo resuelven y los genios lo que hacen es evitarlos. Lo que hacen es anticiparse al tipo de problema que pueda presentarse y aplicar medidas para corregirlo. Vale. Esta crisis lo que va a provocar es cambios, aprendizajes y, como os comentaba, va a ser un antes y un después en muchas empresas. Incluso en determinados sectores va a suponer el aprovechar bien la coyuntura actual para crear una ventaja competitiva con respecto a competidores que tengamos. Entonces, uno de los problemas que podemos tener es, como veis, el tema de este señor con el dibujito, que tiene la cara llena de muchos inputs, muchas cosas, y como se suele decir, las ramas no te dejan ver bien el bosque, con lo cual estamos más pendientes de las cosas del día a día y no tenemos capacidad de ver a medio y corto, o sea, a medio y largo plazo. Riesgos globales que podemos tener con el tema de la resiliencia. O sea, resiliencia, ahora veremos el concepto, pero básicamente es la capacidad de poder sobreponerse ante desastres que se puedan producir. Eso es el concepto de resiliencia. O sea, capacidad que tienen las organizaciones para ser resilientes, para ser capaces de sobreponerse a los diferentes eventos que se puedan producir. Aquí tenéis algunos ejemplos: desaceleración económica, cambios en los factores de mercado y riesgo geopolítico, aumento de la competencia, riesgo en el precio de productos básicos, fracaso para innovar, daños a la reputación, interrupciones del negocio, ciberataques, riesgo de cash flow o de liquidez y cambios regulatorios legislativos. Fijaros que estos riesgos están divididos por colores. Entonces, el color verde implica que es un riesgo prácticamente que va a ser bastante probable que se produzca dicha amenaza. O sea, va a ser una amenaza asegurable, la interrupción del negocio. Las tres que aparecen en color azul más claro, parcialmente asegurable, quiere decir que va a ser ciertamente probable que esta amenaza se produzca, y los que aparezcan en un color azul oscuro son riesgos más complicados que se puedan producir. Con lo cual, lo que deberíamos hacer es centrarnos en cosas, en amenazas que vayan a ser más probables. Ahí sí que tenemos muchas posibilidades de que dicho evento se vaya a producir. Lo que os decía, vale, estamos hablando de 22316, que es una norma centrada en lo que se llama resiliencia organizacional. Entonces, lo primero que vamos a ver es qué es la resiliencia organizacional. Entonces, en la definición oficial es la capacidad de observar y adaptarse en un entorno cambiante. O sea, capacidad de poder ser camaleónico y podernos adaptar a eventos no previstos.
Uno de los ejemplos más claros de resiliencia es el tema natural. O sea, en la naturaleza hay diversas especies que han sido capaces de adaptarse al entorno. Un ejemplo muy claro es el camaleón. El camaleón se mimetiza en su entorno para intentar evitar ser visto por los depredadores. Desde este enfoque de resiliencia, o de ser lo más resilientes posibles, interesa adoptarlos para las empresas, para conseguir una estabilidad de largo plazo y para conseguir que la empresa sea lo más estable, lo más fuerte y lo menos... o sea, tener una supervivencia de negocio lo más amplia posible para la compañía. Entonces, cuanto más resilientes seamos, más posibilidades de supervivencia tendrá la organización ante posibles amenazas que se puedan producir. Beneficios de afrontar el concepto adecuadamente de resiliencia, pues aumentar la probabilidad de supervivencia de la empresa, mantiene o incluso me sirve para mejorar la reputación de la empresa, o sea, el ser capaz de haber superado incidentes complejos como el que tenemos actualmente va a mantener la reputación de la compañía, evita errores costosos, o sea, si tenemos probados diferentes escenarios que se puedan producir, vamos a ser mucho más ágiles cuando realmente esos escenarios se produzcan. Y también va a servir para optimizar los recursos de la organización durante el desastre que se produce. Y como último punto, sirve para aportar una ventaja competitiva frente a la competencia. Ahora la pregunta que nos planteamos es, ¿pensamos que no necesitamos realmente la resiliencia organizacional? O sea, ¿nos va a servir de algo? Entonces, aquí la clave es lo que aparece en esta diapo. Necesitamos identificar claramente las fuentes de riesgos. Entonces, tenemos que identificar las fuentes de riesgo y poner en práctica controles con sus correspondientes disciplinas de gestión. Entonces, esa es la base para aumentar la resiliencia. Entonces, la norma, la 22316, es la herramienta adecuada para poder conseguir que las empresas sean cada vez más resilientes. Este estándar también es certificable, al igual que puede pasar con la 27001, 9001, 14000. Entonces, es un estándar certificable por las diferentes organizaciones. Y ahora vamos a detenernos un poco en este diagrama, que yo creo que refleja muy bien dónde actúa la resiliencia organizacional. Entonces, fijaros que aquí tenemos dos ejes. Por un lado tenemos la visión y por otro lado tenemos el valor para el negocio. Entonces, fijaros que la parte de resiliencia organizacional actúa al más alto nivel de la compañía. O sea, es una competencia directamente de la alta dirección o de la gerencia de la compañía. Conforme bajamos hacia abajo, aparece otro concepto que vamos a ver ahora, que es el tema de continuidad de negocio y disponibilidad continua. Aquí la visión ya no es tan a largo plazo, es más a corto plazo, y el valor para el negocio es menor porque aquí, digamos que en la continuidad del negocio, aunque influyen mandos intermedios o directivos de la organización, ya no es algo que compete directamente la alta dirección. La alta dirección nombrará un equipo, un área en concreto que se encargue de hacer el plan de continuidad de negocio, pero que digamos que la alta dirección se queda un poco al margen de ese tema. Se deja ese tema más en manos de los expertos. Y conforme bajamos hacia abajo, cada vez la capacidad de influencia de la alta dirección es menor y se deja, como bien os comento, en manos de técnicos. Ahí tenemos un subconjunto de lo que es el tema de los planes de continuidad de negocio, que son los planes de recuperación de desastres, el plan de contingencia generalmente orientado a plan de contingencia de IT, con lo cual suele ser un concepto más, un plan más que viene liderado por IT. Y esto, evidentemente, ya es mucho más técnico, como es el tema de los procedimientos de hacer copias de seguridad,
Pues, es importante el tema de la resiliencia porque ya os digo que tiene que venir desde la alta dirección, o sea, es algo que la alta dirección tiene que considerar como fundamental porque le va la vida en ello, o sea, si la empresa no toma ninguna medida desde el punto de vista de la resiliencia, pues probablemente ante un evento que no tengan planteado, pues la empresa corre el riesgo de desaparecer. 4 acciones relacionadas un poco con lo del COVID que tenemos actualmente entre manos. Entonces, 4 acciones que deberíamos tener en cuenta a la hora de construir un entorno resiliente capaz de hacer frente a la situación actual. Primero, poner la seguridad de las personas en primer lugar. Eso es lo que han hecho la mayoría de las empresas. Entonces, ¿por qué? Lo que han hecho es, en muchos casos, estáis los diferentes asistentes a este webinar en vuestras propias domicilios, vuestras propias ubicaciones. Entonces, la empresa lo que tiene miedo es, o lo que ha puesto es por de antemano la seguridad de sus empleados y por eso les ha indicado que es mejor que te quedes teletrabajando que tengas que venir a las instalaciones, y aquí tenemos el problema de distancias de seguridad entre empleados, el comedor, el parking. Nos tenemos que concentrar un amplio grupo de gente en un entorno, en un espacio más reducido, con lo cual, punto 1, pongo la seguridad de las personas en primer lugar. Luego me comunico con los stakeholders, con mis usuarios, con mis clientes, para decirles en qué situación estamos. Pues, dada la situación actual, no vamos a hacer reuniones presenciales y vamos a hacer reuniones en remoto. Y yo creo que más o menos las diferentes organizaciones han entendido un poco que este modelo es el más adecuado para proteger a los diferentes actores del sistema. Luego, lo que me interesa es también plantear una estrategia de continuidad de negocio. Entonces, que en el entorno actual, que cada empleado está en su domicilio, evidentemente cambia un poco la situación. Entonces, tenemos que ver qué cosas podemos hacer para, en caso de que tengamos algún tipo de incidente, como luego veremos. Evidentemente, es más fácil hackear o que alguien hackee, un ciberdelincuente ataque el domicilio de uno de los empleados de la empresa, incluido el director general o la directora general, que hacerlo físicamente o lógicamente en caso de que este gerente o esta gerente de la empresa esté trabajando desde su despacho de la organización. Allí se supone que tenemos cortafuegos, controles de acceso, pero ese tipo de medidas, por desgracia, no la tenemos en nuestros domicilios particulares. Y luego, aprender de la experiencia y plantear un entorno lo más resiliente posible. Esas serían un poco las 4 recomendaciones, así a vuela pluma, para intentar hacer frente a la situación actual. Vista esta parte de 22.316, que ahora luego en la parte de debate ya me comentaréis si habíais oído hablar del concepto o no y cómo lo veis de trasladable a vuestras respectivas organizaciones, vamos a centrarnos ahora en este cuarto apartado en hablar de la 22.301. ¿Qué es la 22.301? Pues es la principal norma que se utiliza a nivel de continuidad del negocio. Entonces, con esta norma lo que se plantean son escenarios de riesgo que serán más o menos probables en función del contexto de la organización, y vamos a intentar que cada uno de estos escenarios de riesgo los podamos resolver. Pues, como veis, corte de suministros, inundaciones, terremotos, incendios, o sea, usuarios malintencionados, usuarios descuidados, hackers. Hemos puesto unos ejemplos, pero evidentemente hay muchísimos más, con lo cual, cuantos más escenarios de riesgo tengamos probados con procedimientos de recuperación de negocios, digamos que nuestra empresa va a ser más resiliente y va a ser más capaz de poder afrontar cualquiera de las amenazas que se puedan producir.
Entonces, ¿qué nos podemos plantear ahora? Pues plantead qué pasa o qué pasaría en vuestras diferentes organizaciones ante una situación de desastre, pues o bien que las protecciones físicas puedan estar comprometidas, o que tengamos que reubicar en un CPD alternativo el procesamiento de datos, que los empleados y colaboradores trabajen en centros de proceso de datos, ¿cómo habilito eso? Entonces, que tenga que mandar a los empleados y colaboradores al centro de respaldo alternativo. Imaginad que tenemos el centro de respaldo aquí en Valencia, o sea, tenemos el centro principal aquí en Valencia y el centro de respaldo lo tenemos en otra ubicación a 300 kilómetros de distancia. Pues tendremos que plantear que, sobre todo si requerimos presencialidad, cómo movemos a nuestros empleados desde el centro principal hasta el centro de respaldo. Si tenemos una situación de desastre regional, ¿cómo pueden nuestras familias estar impactadas? Que la alta dirección ante un caso de un desastre pueda estar herida o pueda estar desaparecida. Entonces, ¿quién toma el mando en ese caso? Que tengamos problemas de abastecimiento y que tengamos incomunicación de usuarios. Os he puesto, ya os digo, 7 posibles escenarios, pero evidentemente hay muchísimas más opciones. Entonces, como os decía, esta norma, la 22301, es la que me va a servir para mantener, o sea, es la que me da pie para generar un conjunto de buenas prácticas que me permitan gestionar adecuadamente la continuidad de negocio ante un desastre que se pueda producir. Dentro de la 22301, que es una norma, como os he comentado, bastante completa, hablamos de diferentes planes. Entonces, en función de hacia dónde queremos enfocarnos y por dónde queremos empezar, tendremos que enfocarnos hacia un plan u otro. Hablamos de un plan de gestión de crisis, un plan de respuesta a incidentes. Entonces, luego veremos en la última parte de gestión de incidentes, pues cuando se produzca un incidente, dependiendo de si es más grave o menos grave, hablaremos de incidente mayor o incidente menor. Plantearemos procedimientos de respuesta a incidentes, el plan de recuperación de desastres, planes de emergencia, planes de sucesión. Entonces, en caso de que el gerente, el director general o el mayor accionista de la empresa pues haya fallecido, plan de ayuda humanitaria, planes de recuperación de negocio, plan de continuidad de operaciones centrado solo en la parte de IT, tecnologías de la información, plan de soporte de continuidad, plan de contingencia de TI, plan de coordinación con las autoridades. Entonces, como veis, hay un sinfín de planes. Entonces, en función de por dónde queramos empezar o cuál es la parte que consideremos más vulnerable en nuestro negocio, pues nos deberemos centrar a empezar a elaborar algún plan u otro. La ISO 22301, como no podía ser de otra manera, se basa en lo que se llama el ciclo de Deming, el PDCA, que conoceréis, o Plan DUCHECAC, que se basa en planifico, implanto, chequeo, reviso y vuelvo a iterar. Entonces, este modelo de ciclo de Deming se utiliza principalmente en la mayor parte de las ISOs y es un modelo que sirve para aplicar mejora continua. Como veis, todo este procedimiento, todo este proceso es algo a largo plazo. Entonces, simplemente viendo los diferentes planes que tenemos que abordar, evidentemente a mayor número de planes, más resiliente y más protegida estará la compañía frente a posibles amenazas que se puedan producir. Elaborar todo esto de la noche a la mañana, pues evidentemente es complicado, con lo cual con este modelo lo que hago es empiezo poco a poco y luego la idea es que ir mejorando con el paso del tiempo. Entonces, de esta forma lo que se llama es aplicar mejora continua, ir avanzando poco a poco e ir mejorando de forma permanente. Vamos ahora un poco a diferenciar lo que se llama el plan de continuidad de negocio del plan de recuperación de desastres, que aunque parezcan dos conceptos parecidos, no son exactamente lo mismo. El BCP no es lo mismo que el plan de recuperación de desastres o disaster recovery. Entonces, el plan de continuidad de negocio lo que se basa es en una estrategia de mitigación. O sea, lo que busco es que cuando tengamos un incidente a gran escala o tengamos
un desastre a gran escala, la empresa sea lo más resiliente posible y pueda afrontar con éxito y recuperar de forma rápida las operaciones de negocio críticas. Para eso, evidentemente, lo primero que tenemos que hacer, lo que se llaman los BIAs, los Business Impact Analysis, determinar cuáles son las operaciones de negocio críticas para la organización. Mientras que el DRP, el Plan de Recuperación de Desastres, lo que hacemos es trabajamos con procedimientos de respuesta de emergencia y, fijaros lo que dice aquí la diferencia, principalmente centrados en la infraestructura tecnológica. O sea, el DRP está muy circunscrito, está muy referido a la parte de IT. Se refiere, o sea, se centra en gran parte en la parte de IT. Mientras que el plan de continuidad de negocio no se centra solo en IT, sino que se centra en algo más amplio como es operaciones de negocio, procesos de negocio de la organización. Con lo cual, el DRP, el Plan de Recuperación de Desastres, es un subconjunto, o sea, forma parte de todos los procedimientos, de toda la parte de gestión del Plan de Continuidad de Negocio, del BCP. O sea, DRP es un subconjunto del BCP. Esta no voy a entrar en detalles, pero es básicamente lo mismo que hemos comentado antes. Entonces, quedaos con que continuidad de negocio se refiere a procesos de negocio y a la parte de la alta dirección, o sea, gestión de procesos críticos, mientras que el plan de recuperación de desastres se refiere más al ámbito de las tecnologías de la información. Entonces, en este modelo, la 22301 me va a servir para dibujar un marco que me ayude con los objetivos de poder recuperar el negocio lo antes posible ante un desastre que se pueda organizar. Entonces, aquí las claves son, primero, evidentemente, procedimentar ante las diferentes amenazas qué cosas tengo que hacer y luego, lo más importante, aparte de procedimentarlo, probarlo. O sea, de nada me vale tener un documento olvidado en un cajón y que escribimos hace 4 o 5 años sobre qué cosas teníamos que hacer en caso de que se produjera un desastre, si yo ese plan no lo he probado. Entonces, con las pruebas, con el testing, lo que me va a servir de base es para determinar si indico que voy a recuperar este servidor en 3 horas y si luego realmente se produce la situación y empiezo a seguir ese procedimiento, si en lugar de 3 horas son 6, pues evidentemente lo que tengo que hacer es actualizar dicho plan. Entonces, los planes, digamos que es tanto más importante escribirlos como luego probarlos. ¿Qué ventajas tiene el disponer de un plan de continuidad de negocio? Pues disponer de una capacidad probada para continuar el trabajo a pesar de las interrupciones, o sea, tener los planes probados. Por ejemplo, os pongo el caso de una cultura que es muy proactiva, como es la cultura japonesa. Entonces, ahí tienen muy claro que más tarde o más temprano se van a producir terremotos. Entonces, ahí están muy habituados a lo mejor a hacer un simulacro de evacuación al mes o como mucho cada 2 meses. Entonces, eso lo que provoca es que la población esté muy concienciada y en caso de que el día que se produzca, por desgracia, esa amenaza, digamos que los empleados de la organización y los propios ciudadanos van a ser muchísimo más ágiles a la hora de poder hacer frente a esa situación y se van a salvar vidas. Con lo cual, el tema de las pruebas lo que me sirve es para acotar la amenaza lo máximo posible. Me sirve también para proteger la reputación de la organización frente a posibles riesgos. Me sirve también para cumplir y responder frente a requisitos normativos. Como bien ha comentado antes María, yo vengo del entorno bancario. Durante muchos años estuve trabajando en el entorno banca seguros y en el entorno banca seguros desde hace mucho tiempo el tema de la continuidad de negocio y el tema de los planes de continuidad es algo que vivimos internamente dentro de las diferentes organizaciones del sector. Porque somos muy conscientes de que el día que pasara algo, de hecho,
tuvimos que activarlo en un par de ocasiones, no para hacer simulacros, sino para hacer, provocar o para reducir o mitigar incidentes gordos que se produjeron en la organización, y el tema de las pruebas nos sirvió para acotar precisamente los plazos de resolución de esos incidentes graves que se produjeron. El tener un plan de continuidad aprobado lo que me hace es reduzco el margen de interrupción de la actividad, o sea, no es igual tener el negocio parado 2 días, 3 días, como 2 semanas o un mes. Y si nosotros tenemos un plan de continuidad y la competencia no lo tiene, en caso de que se produzca un incidente que nos afecte a los dos por igual, nosotros estaremos más preparados tendremos una ventaja competitiva sobre la competencia, y lo que hará será que podamos recuperarnos antes de esa desgracia que se haya podido producir. ¿Directrices para elaborarlo? Pues, como su nombre indica, si es un plan de continuidad de negocio, evidentemente el foco va a estar en el negocio. O sea, me voy a centrar en los procesos de negocio críticos para la organización. Aparte de enfocarnos en el negocio, una vez tengamos el enfoque de negocio hecho, lo que hago también es enfocarme en los sistemas, enfocarme en las tecnologías. Cada vez más, y ahora ya os digo, con la situación de teletrabajo que vivimos en un mundo muy tecnológico. Dependemos de archivos que están en la nube, dependemos de líneas de comunicación, dependemos de información, con lo cual, una vez focalizado, puesto foco en el negocio, también es importante focalizarnos en los sistemas. Enfoque sistemático. Como bien entenderéis, esto es un proceso largo y al final es importante gestionarlo como un proyecto. O sea, si voy a elaborar un plan de continuidad de negocio que me va a llevar varios años, el tenerlo optimizado, pues me interesa trabajar todo este proceso como un proyecto para ser mucho más coste efectivo. Enfoque integrado, como ya habéis visto, hemos hablado de 22.316, la de resiliencia, 22.301, que es de continuidad de negocio, ahora hablaremos de otras dos más. También tenemos 27.001, de seguridad de la información. Si tenemos calidad en la empresa, tendremos la 9.001, con lo cual todo esto, que es lo que provoca que necesitaremos mucha integración entre diferentes marcos de trabajo. Y un método iterativo. Esto sigue un poco lo que estábamos diciendo de mejora continua, ciclo por ciclo, mejoro este año con respecto al anterior, pero voy a ser peor que el año siguiente. Entonces, marcarnos una meta de mejora desde el punto de vista de la organización. Vale, vamos a trabajar con 3 áreas dentro de la continuidad de negocio. Por un lado, la gestión de crisis, la continuidad de las operaciones y la atención de las emergencias. Gestión de crisis. Evidentemente, esos 3 entornos tienen que integrarse, tienen que trabajar de forma coherente. Continuidad de las atención a emergencias. El objetivo que tiene la atención de emergencias: proteger a las personas, medio ambiente y a los activos ante la aparición de un incidente. Continuidad de las operaciones. Aquí hablo más desde el punto de vista de IT. Lo que busco es que mi tecnología sea capaz de afrontar incidentes que se puedan producir y que podamos recuperar esa tecnología lo más rápidamente posible. Por eso cada vez las empresas están yendo más hacia el entorno cloud, porque ahí derivan en un tercero, en una compañía externa que en principio tiene más capacidad de resiliencia que nuestra propia organización y que puede ser más ágil a la hora de gestionar posibles incidentes importantes que se puedan producir. Y por último tenemos la gestión de crisis. Aquí lo que busco es proteger la reputación de la organización y aportar y velar por el bienestar de los diferentes grupos de interés que tengamos en la organización. Lo he dicho, 3 bloques: gestión de crisis, continuidad de las operaciones y realizar un buen plan de emergencias. Y estos 3 bloques que trabajen de forma coordinada y lo más integrada posible. De esta forma se va a conseguir obtener una gestión de la continuidad de negocio eficiente. Entonces,
En gestión de crisis, lo que buscamos es mejora de imagen, mejora de las comunicaciones. En la parte de la continuidad de las operaciones, ahí nos centramos más en la parte de ingresos, finanzas y evolución del mercado. Y en los planes de emergencias, como no podía ser de otra manera, nos centramos más en las personas, en la infraestructura y en la gestión del medio ambiente. Los planes de emergencia. Vale. Os había hablado antes de que dentro del plan de continuidad de negocio teníamos el concepto del VIA, que son los escenarios de análisis de impacto. ¿En qué consiste esto exactamente? Pues si tenemos claro que tenemos diferentes entornos de amenazas, incendio, inundación, hacker, pandemia por coronavirus, tema legal, entonces, para cada uno de esos posibles amenazas se plantean escenarios de recuperación. Eso es lo que se llaman los vías. Si se produce un incendio, pues tener un procedimiento para poder recuperar el negocio ante la amenaza de incendio. Si se produce una pandemia, pues lo mismo. Entonces, se barajan diferentes escenarios y para cada uno de esos escenarios se tienen planes de recuperación del negocio. Conceptos que también tienen que ver con el tema de la continuidad del negocio, 22301. Aquí, como veis, hay muchas siglas, pero nos vamos a centrar sobre todo en dos, que son el RTO, el tiempo de recuperación objetivo, y el RPO, punto de recuperación objetivo. ¿Qué es el RTO? Aquí en rojo veis la situación de desastre. En caso de que se produzca un desastre, pues el RTO es el tiempo desde que se produce el desastre hasta que tenemos una situación, digamos que no estamos funcionando al 100%, pero estamos funcionando en una situación que consideramos más o menos aceptable. Fijaros que en este segundo punto, aquí es cuando hemos recuperado la normalidad. O sea, estamos aquí, en el punto este que pone MTD, o sea, desde que se ha producido el desastre hasta que estamos aquí en este punto azul, aquí ya hemos recuperado la normalidad, pero probablemente ya podamos dar un cierto servicio a nuestros usuarios, a nuestros clientes, cuando estemos a un 40, 50 o 60% de nuestra capacidad normal. Con lo cual, este punto también me interesa conocerlo, porque aquí ya vamos a ser capaces de darle valor a nuestros usuarios. Entonces, RTO es desde que se produce el desastre hasta que podamos aportarles cierto valor en esta situación de 40, 50, 60% de actividad. Pues aparte del RTO, tenemos el RPO, que es el punto de recuperación. Este me va a determinar cuál es la máxima cantidad de datos que yo puedo perder. Máxima cantidad de datos, información que yo puedo perder. Entonces, en función del RPO y del RTO, me marcarán las estrategias de recuperación. Si los plazos estos son cortos, son de pocas horas, la estrategia de recuperación, los planes de continuidad de negocio que voy a tener que abordar van a ser con lo que se llama replicación. O sea, tengo que tener dos entornos lo más parecidos posible, separados geográficamente y que en tiempo real se envíen información uno a otro para que en caso de que se produzca un desastre, el sistema de backup, el centro de respaldo, sea capaz de asumir el negocio, aunque sea a un porcentaje más bajo que la situación normal, ya os digo un 30, 40, 50%, pero ya podemos dar valor ya a nuestros usuarios. Conceptos de RTO y RPO. Para elaborar el plan de continuidad, pues elementos clave, políticas, personas con responsabilidades definidas, muchos procesos de gestión asociados, documentación que provea pruebas auditables y cualquier proceso que consideremos relevante. Son lo que se llaman los componentes clave del sistema de gestión de continuidad. Aquí no voy a entrar pero tenéis disponible este vídeo, como indicaba antes María. Esto sería en caso de que quisierais certificar esta norma, qué documentos nos pediría la certificadora. Entonces, por un lado tenemos documentos obligatorios y por otro lado tenemos requisitos obligatorios. Entonces, documentos obligatorios, tenéis, como veis, un montón de documentos.
Todos estos, ya os digo, no los voy a enumerar. Entonces, son documentos que me va a pedir la certificadora en el caso de que quiera certificar esta norma. Son los de esta diapo y los de la diapositiva siguiente. Vale. Visto la parte de continuidad de negocio, vamos ahora a centrarnos de forma breve en lo que es una gestión de crisis, como la actual. Aquí en el dibujito tenéis un maremoto que ataca una ciudad. Pues, evidentemente, eso es una crisis importante como la que actualmente estamos viviendo. Entonces, esta norma, la 22320, es una norma también que me sirve para tener una respuesta efectiva ante una emergencia y minimización de los impactos. Generalmente, esta norma se suele utilizar ya por gobiernos o por entidades multinacionales para poder atenuar crisis como la actual que se puedan producir. Vale. En esta crisis hablamos de diferentes niveles, con lo cual tenemos nivel 1, suceso que se puede tratar con los recursos que tiene actualmente la organización. Nivel 2, necesita recursos adicionales a los habituales. Nivel 3, para poder solucionar el desastre, requiere el apoyo de otros gobiernos o de otras organizaciones. Nivel 4, requiere el apoyo de otras organizaciones situadas dentro de una jurisdicción geográfica afectada. Y el nivel 5 requiere ayuda del gobierno afectado, incluso de gobiernos internacionales. Ni que decir tiene que la situación actual que tenemos es una situación de nivel 5. Requerimos apoyo de otros gobiernos, de otros estados y planteando estrategias a nivel global. Vale, otra parte importante que tenemos que tener en cuenta es realizar una adecuada gestión de riesgos. Para eso hay una norma también, hay un marco de buenas prácticas, que es la ISO 31000, que me sirve para gestionar adecuadamente los riesgos. Entonces, análisis y gestión de riesgos. Entonces, se puede definir el concepto de riesgo en seguridad de la información como el potencial que una cierta amenaza explote vulnerabilidades de un activo o grupo de activos y así cause un daño dentro de la organización. Esto es una definición que nos viene indicada por la ISO 27005. Vamos a entrar en unas pequeñas definiciones de conceptos para que tengamos claros los mismos. Entonces, concepto de activo. Activo es cualquier cosa que tenga valor para la organización. O sea, un activo es algo que tenga valor para la organización. ¿Qué es una vulnerabilidad? Pues va a ser una debilidad de ese activo. Entonces, que yo tenga un antivirus en mi ordenador me va a permitir que mi ordenador sea más o menos vulnerable. Evidentemente, si no tengo un antivirus en el ordenador, implicará que mi ordenador va a tener una vulnerabilidad, que es el no disponer de un antivirus o no estar actualizado convenientemente. La amenaza que va a ser un evento o una circunstancia que aproveche precisamente esa vulnerabilidad del activo para atacar el activo y dejarlo en desuso. Y el impacto va a ser el daño que se pueda producir en mi organización precisamente por la amenaza que afecte al activo. La fórmula básica de riesgos es de riesgos igual a probabilidad por impacto, es decir, la probabilidad que una amenaza se pueda producir por el impacto que esa amenaza contra el activo en cuestión me afecte. Evidentemente, no me va a ser igual de crítico la situación actual, probabilidad de que se produzca una pandemia por el impacto que esa pandemia me origina en la compañía. Que tengamos un activo que sea, por ejemplo, un ordenador, probabilidad de que me entre un antivirus, o sea, un virus en el ordenador. Pues evidentemente el riesgo va a ser menor por el que precisamente el impacto, el valor que el ordenador tiene para la organización es menos importante que si hablamos de toda la organización. Aquí tampoco vamos a entrar, simplemente os las enuncio. Las dos normas o dos de los marcos de trabajo que principalmente se utilizan en gestión de riesgos es la ISO 27005, que se centra principalmente en riesgos de IT, y la ISO 31000, que se centra
en un marco más global, y a nivel de gestión de riesgos no hablamos solo de riesgos de IT, sino de riesgos a nivel global. O sea, la ISO 31000 se centra más no solo a nivel IT, sino a nivel de negocio. Esto es un procedimiento de gestión de riesgos, eso también os lo dejo para que lo analicéis. Y eso sería un poco los pasos, qué pasos debería hacer para hacer un adecuado análisis y tratamiento de riesgos. Primero hago el enfoque, o sea, veo el contexto, defino la metodología, identifico el riesgo, hago el análisis de riesgo, lo evalúo y luego, una vez tengo claro a qué riesgos me enfrento, ya lo que hago es realizar el tratamiento adecuado del mismo. La evaluación de riesgos puede ser cualitativa o cuantitativa. Ahora veremos dos ejemplos. La cualitativa sería con niveles, alto, medio, bajo, y la cuantitativa sería con numeritos, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, calculo los valores anteriores de probabilidad de impacto bien de forma cualitativa, o sea, con niveles, alto, medio, bajo, o con numeritos, 1, 2, 3, 4. Como veis, vamos a verlo con el dibujito este, con la matriz esta de riesgos. Aquí tenemos un ejemplo de matriz de riesgos cuantitativa, como veis, alto, medio y bajo, y esta de aquí abajo sería cualitativa. Aquí trabajo con números, 1, 2, 3, 1, 2, 3, multiplico los valores de probabilidad por impacto y en este caso, en la de abajo, trabajo con márgenes, con niveles. Aquí tenemos muy bajo, bajo, alto, muy alto. Como veis la diferencia, los colores son los mismos, pero aquí lo que pone dentro del color no es el mismo. Vale. Y aquí un ejemplo, tampoco nos da tiempo a evaluarlo, pero básicamente lo que veríamos es, definimos un activo, los diferentes activos que tengo dentro de la organización, planteo qué vulnerabilidades tienen los diferentes activos y qué posibles amenazas los pueden afectar. Y a partir de aquí ya calculo los valores de... En seguridad de la información trabajamos con tres características que son la confidencialidad, la integridad y la disponibilidad. Podemos trabajar el impacto en estas tres áreas, en confidencialidad, integridad y disponibilidad. Pues, como veis, aquí el impacto en cada una de estas áreas por la probabilidad de la amenaza con relación al activo y en función de esto me sale el nivel de riesgo. Eso quiere decir el nivel de posición que tendrá en la matriz correspondiente. Vale. Por último, tenemos el concepto de el riesgo residual. ¿Qué es el riesgo residual? El riesgo residual va a ser el riesgo que tenga como consecuencia después de haber aplicado las medidas. Entonces, riesgo residual va a ser igual a riesgo inherente, que es el riesgo que yo tengo de base, menos el riesgo que tengo después de haber aplicado los controles. Entonces, riesgo residual es igual a riesgo inherente menos el riesgo que tengo después de haber aplicado los diferentes controles en la organización. Si el riesgo residual es muy alto, quiere decir que aplico pocos controles, y si el riesgo residual es muy bajo, quiere decir que estoy aplicando muchos controles. Concepto de riesgo residual. Vale. Vista ya la parte de análisis de riesgos, que hemos visto así a vuela pluma, de forma así un poco rápida, vamos a centrarnos en los dos últimos bloques que nos quedan. Ya estamos prácticamente acabando la presentación. Por un lado nos queda la parte de la gestión de incidencias y por otro nos queda la parte del teletrabajo. Entonces, en el tema de la gestión de incidencias, como vemos en esta gráfica, son datos sacados del CCN-CERN, la evolución del número de incidentes por año que ha gestionado el Centro Criptológico Nacional, el CCN, ha subido de forma exponencial. Como veis, desde el 2009 hasta el 2015, la evolución ha subido de forma considerable. Y en los últimos años, como no podía ser menos, el número de incidentes también ha subido de forma notable. Como veis, en los últimos años también han predominado mucho los incidentes de muy alta peligrosidad, los que veis aquí en color naranjita. A nivel mundial, pues, y por tipo de ciberataques,
Pues evidentemente Europa está en el foco, o sea, el 50% de los ciberataques a nivel de ransomware en el mundo se centran en Europa, casi un 50%. En Norteamérica también el porcentaje es bastante alto y los principales ciberatacantes suelen venir de la parte de China, Rusia y Corea del Norte. Esta diapo también es importante. Entonces, fijaros que si la empresa dispone de algún marco de trabajo, aunque no lo tenga certificado, pero que lo estemos trabajando habitualmente, entonces en el caso de que dispongamos de 27001, 22301, el porcentaje de los incidentes de ciberseguridad son muchísimo más bajos que en el caso de que no tengamos ninguna de estas marcos de trabajo operativos. ¿Qué quiere decir? Que en el caso de que tenemos estos marcos de trabajo, la empresa es más proactiva y es capaz de anticiparse a los incidentes que se puedan originar. Si la empresa no dispone de ningún marco de trabajo, pues se funciona de forma apagafuegos, entonces cuando hay un incendio se apaga, hay otro incendio se apaga, pero no tiene ninguna estrategia de proactividad y se trabaja lo que se llama sobre la marcha, o sea, cuando tengamos un problema, pues lo atajamos. Eso puede provocar que en situaciones como la actual o otras que se puedan producir, la empresa no es capaz de afrontarlas y puede provocar el caso de que la empresa pueda incluso hasta desaparecer. El coste de las incidencias, pues evidentemente es alto. Entonces, el 70% de las empresas afectadas por ciberataques suelen ser pymes y cada vez los ciberataques van aumentando en los próximos años. O sea, cada vez, como hemos visto, la evolución de los ciberataques se va produciendo, va aumentando con el paso de los años. En la situación actual que tenemos, que los diferentes empleados de las empresas están en sus centros, están en sus propios domicilios, evidentemente las barreras de seguridad han bajado y como consecuencia las empresas pueden sufrir mayores ciberataques. ¿Quién es el perfil del ciberatacante? Pues pueden ser tanto interno como externo. En el tema de los ataques internos, pues pendrives infectados, dispositivos propios, smartphones o portátiles propios, incluso en este caso la propia infraestructura de telecomunicaciones que está en el domicilio de los empleados, pues eso provoca lagunas de seguridad, ingeniería social, redes sociales, fuga de datos. Y en el caso de los ataques externos, evidentemente se suele utilizar cada vez más el tema de la ingeniería social, podemos verlo en algunos ejemplos de ciberataques que se hayan producido, ataques de denegación de servicio, malware, spam. Vale. Ya por último, ya para acabar, vamos a ver qué pasa en la situación actual de teletrabajo. Como hemos comentado, es un entorno que yo desde mi punto de vista pienso que, luego lo veremos en el debate que abramos, es una situación que ha venido para quedarse. Cada vez están viendo las empresas que en esta situación los empleados están siendo muy productivos, el empleado dedica incluso más tiempo más horas de las que le dedicaba a la compañía cuando estaba en su organización y es un entorno en el que la empresa necesita disponer de menos recursos. Lo único que necesito a lo mejor es una VPN para securizar el entorno. Los archivos que estén ubicados en la nube o en servidores que sean de acceso por parte de los empleados y me ahorro a nivel de empresa los altos costes que pueden suponer las propias oficinas, los metros de los puestos de trabajo, la silla, la mesa, la sala de reuniones. Entonces, todo esto me lo evito con, evidentemente, unos costes muchísimo más bajos que los que provoca la situación de teletrabajo. Este era el mapa de teletrabajo a nivel europeo en el 2018.
finales del 2018. Como veis, en España teníamos un 4,3%, en Francia un 6,6%, en la parte en Finlandia un 13,3%, y aquí en la zona de los países del este porcentajes muy bajos. Ya os digo que si hacemos una foto en el 2020, a finales del 2020 o en el 2021, muy probablemente los numeritos van a ser muchísimo más altos. Entonces, la situación esta del teletrabajo yo pienso que va venido para quedarse. Buenas prácticas a nivel de teletrabajo. Entonces, unos consejos así rápidos y ya pasamos al entorno del debate. Es conveniente utilizar siempre las mismas herramientas de conexión para el entorno corporativo, como pueden ser las VPNs o las mismas plataformas de videoconferencia. Importante que cuando utilicemos la Wi-Fi es conveniente que ésta sea segura y esté protegida por una contraseña. Ahora estamos utilizando las Wi-Fi de nuestros propios domicilios. El equipo desde el que trabajamos tiene que disponer de un antivirus y tener el sistema operativo actualizado. Es conveniente que evitemos dejar sesiones abiertas en el entorno corporativo para evitar posibles incidentes que se puedan originar. No debemos anotar en libretas o notas que utilicemos en nuestros domicilios contraseñas corporativas que puedan ser accedidas o utilizadas por terceras personas, pues visitas que se puedan producir o puedan venir a nuestro domicilio. El acceso en remoto que nos proporciona la empresa no debe ser utilizado para acceder desde equipos o entornos que no sean domiciliarios, o sea, no es conveniente utilizar mi ordenador personal como herramienta de acceso a la compañía, es conveniente disponer de un equipo corporativo. También es importante evitar que evitemos en la medida de lo posible que imprimamos documentos que no sea conveniente tener por ahí la información accesible. Y importante también realizar copias de seguridad de la información o seguir las directrices que marca un poco la organización, la compañía. Importante en el tema del teletrabajo, el tema de la planificación. O sea, en relación con organizaciones, conocidos, amigos, una de las cosas que hemos detectado en este periodo es la improvisación. Quiero para mañana 30 líneas, 30 sistemas, 30 equipos de VPN. Entonces, como por desgracia la situación actual yo creo que se va a repetir, entonces aprovechemos la situación actual para, a partir de las lecciones que hemos aprendido, desarrollemos planes eficaces de teletrabajo que sean estructurados, que lleven incluido un plan de formación para los empleados. O sea, no me vale que le envíe un correo con un procedimiento, en algunos casos un poco complejo, y ya que el empleado se apañe, sino que formemos a los empleados en teletrabajo, que establezcamos una cultura de teletrabajo. Si hemos visto que esto ha venido para quedarse, lo que es importante es que tengamos una cultura del teletrabajo para los diferentes empleados de la organización. Que tengamos un modelo de liderazgo desde la alta dirección centrado precisamente en potenciar el teletrabajo, que esto también sirva para trabajar planes de carrera y desarrollo definido, o sea, trabajar con el tema de la formación a través de herramientas virtuales y tener claro con qué herramientas de teletrabajo voy a contar para que el entorno sea lo más estable posible. Y ya nada más. Espero que os haya gustado la presentación y vamos a ver un poco en el debate dudas, consultas, qué os ha parecido. Hemos dejado ¿no, María? Un intervalo de tiempo bastante amplio para que nos dé tiempo a comentar la situación, que ya os digo que yo creo que da de sí para comentarla. Sí, muchas gracias. Nada, simplemente ahora pasamos, si tenéis dudas, alguna cuestión que queráis comentarnos por el chat y se la traslado a Jorge. Yo, por abrir un poco el debate,
y empezar un poco a charlar sobre el tema. Más o menos lo has comentado en la presentación, ¿no? Pero me ha dado la sensación que el tema de la continuidad de negocio es algo que las empresas hasta ahora no habían prestado mucha atención. No sé si era un gran olvidado, si era algo que no le veían suficiente importancia y lo postergaban, y a lo mejor ahora con el tema del COVID, pues esto va a hacer que cambie. Las empresas van a tomárselo más en serio y van a empezar a certificarse y a preocuparse por estos temas. ¿Tú cómo lo ves, Jorge? Yo creo que, como bien dices, por desgracia, las empresas, digamos que se dedican más a vivir el día a día y no piensan en el día de mañana. Entonces me preocupo más de lo que va a pasar mañana, pasado mañana, dentro de una semana, dentro de un mes, y no tengo una visión más amplia para ver qué posibles amenazas podamos tener a medio y largo plazo. Entonces, el tema de la situación que vivimos actualmente, esto es un gráfico de lo que es la evolución del PIB español en los últimos años. Como veis, va subiendo y va bajando. Entonces, si recordáis, lo digo porque no hace mucho, entre el 2008 y el 2014, más o menos, tuvimos una crisis. Aquella no vino originada por el coronavirus, aquella fue una crisis económica, pero también impactó de forma notable en las empresas. Aquí veis que entre el 2008 y el 2014, el PIB, o sea, España estuvo en recesión, pues menos 3,3% fue el año peor, 2009, luego bajó al menos 1%, pero vamos, lo que tenemos todo el mundo claro es que entre el 2008 y el 2013, España, al igual que el mundo, tuvieron problemas de recesión. Entonces, el tema de las crisis son cíclicas. Hay en unas ocasiones que vienen pandemias, hay en otras ocasiones que vienen económicas, hay otras crisis centradas en sectores en concreto. Entonces, dependiendo del contexto en el que estemos, pues lo que deberíamos hacer es una reflexión de qué posibles amenazas nos pueden afectar de forma más notable. Entonces, ¿para qué nos va a ayudar el plan de contingencia? Precisamente para que veamos un poquito más allá de la semana, las 2 semanas o el mes, y nos sirva de base para plantear procedimientos que me sirvan ante un desastre que se pueda producir, tener un poco el camino ya elaborado. Muy bien. De momento no hay preguntas. Sí, se os enviará la... Ah, mira, hay una pregunta. A ver. Adelante, a ver. Paula nos comenta una pregunta referente al cloud. Has comentado que las empresas van a utilizar más el cloud y, sin embargo, comenta que tiene entendido que el cloud todavía no es seguro. Yo estoy en desacuerdo con esa postura. Os pongo un ejemplo y lo veis más fácil. ¿Dónde pensáis que es más fácil que te roben? Si tú tienes una joya en tu casa y la dejas en un sitio escondido, o si tú dejas esa joya en una caja de seguridad en un banco. ¿Dónde pensáis que es más fácil que te roben? ¿Tú qué piensas, María? O sea, si tuvieras una joya muy importante, ¿qué harías? ¿La dejarías en tu casa o te la dejarías en una caja de seguridad? Los bienes físicos igual son más fáciles de robar que los bienes digitalizados, no lo sé. Entonces, volviendo al tema cloud, si digamos que tenemos la información en nuestras instalaciones, lo que tenemos es que si no aplicamos medidas de seguridad, pues cualquiera puede acceder al CPD. O sea, yo por mi trabajo de consultor, pues visito diferentes CPDs donde las empresas tienen guardada información y me encuentro pues con el CPD donde están los servidores. Pues suele haber, no está solo el CPD, sino por un lado suele ser un habitáculo pequeñito, probablemente a lo mejor no tiene ni aire acondicionado o el aire acondicionado que tiene pues no es el más adecuado. En algunos casos me he encontrado que el rack donde están los servidores está justo debajo del equipo de aire acondicionado, y ante la respuesta, cuando pregunto, oye, ¿por qué lo tienes aquí abajo? Dice, no, es que así está más fresquito.
Ya, si te cae el agua de condensación del equipo de aire acondicionado, vas a ver lo fresquito que están los servidores. Entonces, tenemos la percepción de que si tenemos las cosas en nuestras instalaciones estamos más seguros. Pero estamos más seguros si aplicamos las medidas adecuadas. O sea, el tener los servidores en una habitación escondida y que pueda acceder cualquiera de la empresa, pues eso a mí no me da más seguridad. Tenemos la percepción de que si tenemos la información en un servidor de cualquier empresa de estas que se dedica al cloud, pues como yo no tengo, no tengo forma de ir a ver ese servidor, me da la percepción de que está mucho más lejos o de que yo no tengo la información disponible y que cualquiera accede a esa información. Sí, nos comenta Paula que por lo que ella está percibiendo es que a lo mejor las empresas todavía son reticentes a guardar sus datos en la nube y que tampoco aprecia a lo mejor suficientes mecanismos de seguridad en la nube y que puede haber hackers que accedan a esos datos. No sé, supongo que con la evolución del tiempo cada vez todo está migrando más al cloud y los mecanismos de seguridad seguro que están perfeccionándose para proteger. Claro, ahí lo que sí que se puede hacer, y estoy de acuerdo con Paula, que yo dejo los datos en la nube, en cualquiera de las plataformas que hay disponibles, y no tengo el control de esos datos. Vale, pues con el dinero que se está ahorrando la empresa, evidentemente, porque si los tengo en los datos en mis instalaciones, necesitaré de equipos de aire acondicionado, de sistemas de alimentación interrumpida por si se va la luz, de una habitación habilitada, personal especializado, la parte física de servidores, que eso tiene un coste de mantenimiento. Entonces, si evidentemente el irme a la nube probablemente me ahorre un importe importante. Vale, pues lo que hay que hacer es ese importe que me estoy ahorrando, invertirlo en herramientas de auditoría. Hay softwares que te permite auditar la información que tú tienes en la nube. Quién está accediendo, cada cuánto tiempo, qué es lo que hace. Pues el dinero que me estoy ahorrando por un lado, lo que tengo que hacer es invertirlo en otro. O sea, es cambiar el modelo totalmente. Sí. Mira, Jorge, nos pregunta Ávila justo lo que te iba a cuestionar yo también. Bueno, él nos dice que qué podemos hacer para convencer a los empresarios para que opten por el teletrabajo frente al presencialismo, ¿no? Y justamente mi pregunta, y ya lo has introducido en tu presentación, es si piensas que una vez pasemos la pandemia los empresarios apostarán por el teletrabajo. Yo soy partidaria de un modelo híbrido, igual ha venido para quedarse, no totalmente teletrabajo, pero igual sí que se establecen modelos híbridos. No sé tú cómo ves el panorama y justamente Ávila nos pregunta eso, ¿cómo podemos hacer para convencer a los empresarios para que... Por experiencia, cuando hablas con un gerente de la empresa, lo que suele preocupar es el tema de su negocio y sobre todo si se puede ahorrar dinero en la situación o en el proyecto que le estamos planteando. Entonces, lo primero que le tenemos que preguntar, en este caso al gerente o a la gerente de la empresa, sería ¿cuánto le cuesta a usted anualmente el alquiler de las oficinas? Y entonces ahí ya tenemos una cifra. Entonces, como bien comenta María, se puede plantear, y si resulta que utilizando el teletrabajo, en lugar de disponer del 100%, o sea, imaginar una empresa que tenga 1000 metros cuadrados, eso al año supone un importe de alquileres, decirles, vale, en ese dinero, si en lugar de 1000 metros cuadrados tuvieras 300 metros cuadrados y trabajaras, como dice muy bien María, en un entorno mixto, o sea, trabajar con políticas de movilidad. Entonces, si en lugar de tener un ordenador fijo en mis instalaciones, dispongo de un ordenador portátil que me llevo a mi casa y que ese portátil o ese móvil yo me lo llevo y puedo trabajar desde cualquier ubicación. Me da igual que sea mi casa o que me da igual que sea el trabajo. Y trabaja, como bien dice María, en entornos mixtos, que es... yo tampoco creo que el teletrabajo funcione al 100% como en la situación actual, es decir, vamos a teletrabajar
las 40, las X horas, todas desde nuestra casa, pero a lo mejor trabajar en un entorno de trabajo 2 días a la semana, lunes y miércoles, y los otros 3 días de trabajo desde mi casa, y cuando vaya a la oficina lo que hago es reservo espacios. Pues eso puede ahorrar costes. Entonces, yo creo que los empresarios pensaban que el tema del teletrabajo no era algo que los empleados cuando lo hacían, pues igual estaban viendo el HBO, Netflix o el canal que sea, y la productividad iba a bajar. Y yo, por todas las experiencias con compañeros y compañeras con las que he comentado, lo que me comentan es precisamente todo lo contrario. Trabajo más horas con teletrabajo que cuando hago presencialidad en la oficina. Hay que pensar que aquí depende de la ubicación en la que trabajemos, pero sobre todo en las grandes urbes hay empleados que les cuesta 1 hora y media o 1 hora ir y otra hora de volver a su puesto de trabajo desde la casa hasta el puesto de trabajo. Entonces, si ese tiempo lo inviertes directamente en trabajar, pues igual es más productivo. ¿Qué opinan vosotros? Nos comenta los asistentes Manuel Alonso que otro motivo también puede ser que algunas empresas, por su localización, les es complicado acceder a lo mejor a personal más cualificado o de más nivel, y que estableciendo el teletrabajo, porque a lo mejor no residen en la provincia en la que estás o en el país en el que estás, que implantando mecanismos de teletrabajo pues también te permite acceder a recursos de forma más globalizada. Dice que es muy habitual en el mundo americano. Exacto. En el mundo anglosajón se utiliza mucho precisamente por lo que estáis comentando. Imaginad que me contrata una empresa de Estados Unidos o de Londres y me dicen, tú trabajas desde tu casa y solo tienes que venir una vez al mes a las instalaciones. Pues yo realmente tengo la percepción de que estoy trabajando y el hacer un viaje todos los meses pues tampoco me supone más problema. Ahora, si me dijeran, tienes que venir todos los días, pues eso es más complicado. O lo que os estaba comentando, hay empresas que están invirtiendo sus empleados de media entre 2 horas y 2 horas y media en ir y volver todos los días. Si ese tiempo tú lo inviertes en trabajar, pues evidentemente el empleado está más contento. Y aunque te diga, tienes que venir 2 veces o 3 veces al mes a la oficina, pues eso es más o menos lo normal. Sí, Paula nos indica que ella lo ha observado en Irlanda, Reino Unido, Suiza, donde tienen implantado al menos un día a la semana el teletrabajo. Tenemos otra pregunta por aquí, a ver. Vale, volviendo al tema de la seguridad en el cloud, nos pregunta Fernández de Miguel, ¿crees que las empresas somos conscientes que en el cloud la ciberseguridad es un tema compartido entre cliente y proveedor? ¿Las dudas sobre la seguridad del cloud no dependen más del desconocimiento? Yo creo que sí, por lo que comentáis. O sea, el tema del cloud, generalmente la mayoría de las empresas del cloud están certificadas con las ISO estas que hemos comentado, 27001, una cosa que se llama Esquema Nacional de Seguridad, que afecta a empresas públicas, 22301. Entonces, el pasar una certificación de esas características, digamos que, como hemos visto antes en la diapositiva anterior, si yo dispongo de una certificación, digamos que estoy mejor preparado y tengo los sistemas más rodados que si no dispongo de ninguna. Entonces, si resulta que una empresa de cloud tiene esas certificaciones, quiere decir que tiene unos procedimientos probados y tiene unos sistemas un poco mejores, que en el caso de una empresa que no dispone de ninguna certificación y que tiene los archivos en tal ubicación de la compañía. Esta gráfica que os paso, no sé si la conocéis. Esto está sacado de un informe del Ejército Español que ha elaborado recientemente y que plantea un poco, relacionado también con lo que ha comentado la Organización Mundial de la Salud, de que el COVID ha venido un poco para quedarse, por lo menos este año y el que viene, y probablemente algún año más. Es
va a ser muy probable que la situación de pandemias, si no a nivel tan brusco como el que hemos pasado en los últimos meses, sí a un nivel un poco más reducido, con lo cual esto que va a provocar o que debería provocar que las empresas, volviendo a la pregunta que me había comentado anteriormente, de cómo convencer a la empresa de que el teletrabajo lo potencie, pues muy sencillo. Todos los indicadores indican que entre octubre y noviembre de este año, ya de cara a final de este año, se vaya a producir un rebrote. Pues ahora que en principio estamos en una zona valle, en una zona menos crítica, vamos a aprovechar la experiencia de estos 3 meses para, como os decía antes, planificar adecuadamente el teletrabajo, no que sea una cosa de, oye, que para mañana necesito 14 ordenadores, 20 líneas de comunicaciones, 3 móviles y un poco a la carrera. Planifiquemos un poco las cosas ahora que tenemos tiempo. Sí, mira, Jorge, Manuel nos comenta precisamente que el teletrabajo debería de estar regulado, que no sea como el smartphone de disponibilidad de 24 horas. Entonces, como bien dices, habrá que establecer los procedimientos y las herramientas para poder implantar esa modalidad. Ahora se ha tenido que hacer un poco con prisas porque ha sido un tema muy urgente y muy inesperado, pero como bien dices, si es una modalidad que ha venido para quedarse, pues tenemos más tiempo para mejorar los procedimientos y que el modelo pues todavía sea más exitoso. Claro, para regular lo que decís. O sea, que estés en tu casa no quiere decir que vayas a trabajar 24 horas para la organización. Entonces, al igual que tú cuando vas a la oficina, tú fichas, pues que tú lo hagas lo mismo cuando estés conectado desde tu casa. O sea, tú entras a lo mejor en un portal, te registras con un usuario y una contraseña, implica que tú te has registrado y te contabilizarán las horas que tú estás trabajando. Entonces, el que estés en teletrabajo no implica que tengas que trabajar el doble de horas o muchas más horas que si estás físicamente. Lo que sí que puedes hacer es aprovechar esas horas de desplazamiento, como os comentaba antes. Si tú inviertes hora y media o 2 horas todos los días en ir al trabajo, pues esa hora que la puedas invertir en teletrabajando. Claro, sí, justamente es lo que nos comenta ahora Paula, que no tienes por qué hacer más horas. Bueno, pues si no hay más cuestiones, si no quieres añadir nada más, Jorge, podríamos seguir hablando muchísimo tiempo sobre el tema, pero ya vamos en hora. Así que cualquier duda, cualquier comentario, cualquier sugerencia de seminario podéis hacerlo a través de webinars@iti.es. La presentación se os va a enviar junto con la encuesta de satisfacción. Muchísimas gracias a todos por vuestra participación, a Jorge por su ponencia, y estamos encantados de que podáis participar en los próximos seminarios. Muchísimo ánimo a todos con la desescalada y nos vemos en el siguiente webinar. Muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a todos. Chao.